queremos hablar de una sentencia de segunda instancia eh, de Gilberto Flores Bravo versus la Comisión Nacional de Servicio Civil y otros, sobre el tema de la ubicación. Resulta que cuando se convocó a concurso, la DIAN definió unas plazas, pero en el curso del concurso las plazas fueron cambiadas. Entonces, esto ha afectado a mucha gente y se han venido presentando tutelas y esas tutelas han tenido un resultado favorable. Hemos visto una jurisprudencia que favorece estas decisiones y por eso es que queremos traer a colación este caso, pero vamos a hablar solamente de la procedibilidad de la tutela en adelante, un poco para plantear la discusión jurídica que hay en este momento alrededor de ese tema. Entonces, ¿por qué esta tutela es procedente? Vamos a ver qué dice el juez. Dice, en este caso es el tribunal, por eso es una sentencia de segunda instancia. Procedibilidad de la acción de tutela. La Constitución del 91 consagró los derechos fundamentales como uno de los pilares del Estado Social de Derecho, por lo que para su defensa y eficacia se creó la acción de tutela como mecanismo de protección de aplicación inmediata. Bueno, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ustedes saben que la Constitución del 91 fue un acto de paz, fue producto precisamente de unas luchas que se dieron en Colombia y en las cuales terminó de incorporarse o a término de la incorporación a la vida civil de la organización guerrillera M-19, se generó un proceso social que llevó a la Constitución del 91 y por eso se habla de la Constitución del 91 como una constitución de paz, como la búsqueda, digamos, de integrar esta sociedad colombiana y de verdad de avanzar en la paz, paz que todavía no hemos logrado. Pero esta Constitución fue un gran avance respecto a la Constitución del 86. Los que estudiamos la Constitución del 86 y la comparamos con el 91 sabemos precisamente que ahí se fundamentó precisamente el Estado social de derecho y la tutela aparece como uno de los grandes logros de la Constitución del 91. Entonces, continúa el tribunal, dice que esta acción se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política del 91 y fue creada para la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas que por alguna acción u omisión de alguna autoridad pública o de los particulares son amenazados o vulnerados. El decreto 2591 del 91 ha establecido que la acción de tutela es un mecanismo preferente, sumario y residual para la protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales cuando hayan sido amenazados o vulnerados por la acción o la omisión concreta, no presunta o eventual, de las autoridades públicas o de los particulares, en este último caso, en los eventos expresamente señalados en la Constitución y la ley. La Corte Constitucional ha puntualizado sobre el particular la sentencia T013 de 2007 dijo, ahora bien, en cuanto a los requisitos de procedibilidad de la acción, uno de ellos responde a la necesidad de que exista una actuación u omisión concreta y atribuible a una autoridad o a un particular, frente a la cual sea posible establecer la efectiva violación de los derechos fundamentales que se alegan como conculcados por el peticionario, de tal manera que sobre la base de actos u omisiones eventuales o presuntos que no se han concretado, no es posible acudir al mecanismo de amparo constitucional, ya que ello resultaría violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acción, atentaría contra el principio de la seguridad jurídica y en ciertos eventos podría constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitiría que el peticionario pretermitiera los trámites y procedimientos que señala el ordenamiento jurídico como adecuados para la obtención de determinados objetivos específicos para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos. En conclusión, la procedencia del mecanismo de amparo constitucional exige que exista una acción u omisión atribuible al sujeto pasivo de la acción, de tal manera que sea posible analizar si ésta ha comportado una vulneración o una amenaza de los derechos fundamentales del peticionario. Entonces, viene el caso concreto. Comparte ese tribunal en su gran mayoría los argumentos expuestos por el juzgado de primera instancia bajo los cuales se accedió a la protección constitucional
de los derechos del accionante, por lo que confirmará la decisión de primera instancia. 4.2. Según la DIAN, el cambio de ubicación geográfica referido está sustentado en lo dispuesto por el acuerdo de la convocatoria, especialmente en el artículo 5, sobre las normas que rigen el proceso de selección, y en el artículo 9 OPEC para el proceso de selección, especialmente en lo previsto en su parágrafo 5. No obstante, 4.3, no obstante, se debe tener en cuenta que para indicar que las ubicaciones geográficas o sedes son meramente indicativas, el acuerdo acude a una interpretación del artículo 24 del Decreto Ley 71 del 2020, por la cual se establece y regula el sistema específico de carrera de los empleados públicos de la DIAN y se despiden normas relacionadas con la administración y gestión del talento humano de la DIAN. Acordémonos que este decreto ya fue derogado y ya tenemos otra norma que nos rige la carrera. Pero para el caso concreto y para este concurso, pues está vigente porque ese concurso se realizó con la vigencia del decreto ley 071. 4.4. El artículo 24 citado prevé que el concurso se realizará para la provisión de empleos dentro de la planta global y flexible de la DIAN. En la convocatoria se indicará la ciudad o lugar geográfico de ubicación del empleo a proveer con sus respectivas vacantes, sin perjuicio de la facultad de reubicación cuando las necesidades del servicio así lo ameriten. No obstante, en las reglas del proceso de selección se podrá indicar que la ubicación de los empleos se hará por escogencia en audiencia pública del lugar de la ubicación de la vacante y atendiendo al orden de mérito en la lista de elegibles. La audiencia se realizará de manera previa al nombramiento en periodo de prueba. 4.5. Así entonces, si bien la norma dispone que el concurso de mérito se realizará para la provisión de empleos de la planta global y flexible de ADIAN, de allí lo regulado no puede entenderse que la ciudad o lugar geográfico de ubicación del empleo a proveer con sus respectivas vacantes sea meramente indicativa. Ojo lo que está diciendo ahí el tribunal. 4.6. Lo que sí ordena la norma en comento es que en la convocatoria se indique la ciudad o lugar geográfico de ubicación del empleo a proveer con sus respectivas vacantes, al tiempo que precisa, comillas, sin perjuicio de la facultad de reubicación cuando las necesidades del servicio así lo ameriten, cierra comillas. 4.7. De manera que la convocatoria sí debe establecer la ubicación geográfica del empleo a proveer y solamente cuando las necesidades del servicio así lo ameriten, se habilita la facultad de reubicación. Y aquí resaltan esta parte donde dice solamente cuando las necesidades del servicio así lo ameriten, se habilita la facultad de reubicación. 4.8. De manera que el ejercicio de esta facultad por fuera de los parámetros normativos para disponer la reubicación geográfica de las vacantes inicialmente indicadas en la convocatoria implica una verdadera amenaza y o vulneración de derechos fundamentales de quien se inscribió a la OPEC, motivado por lo inicialmente indicado en la convocatoria. 4.9. Así que, como lo advierte el juzgado de primera instancia, no se encuentra prueba en el proceso en la que se tenga por justificado la reubicación geográfica de las plazas para la OPEC que se inscribió el accionante, que es lo que se echa de menos y lo que lleva a concluir que la DIAN vulneró derechos fundamentales del actor propios de ser protegidos por la acción de tutela. Los razonamientos que hace el juzgado no desconocen en medida alguna lo dispuesto por la norma en cuanto a que la DIAN tenga planta global y flexible, como pareciera alegarlo la accionada en su impugnación y en lo que justifica su actuación. 4.10. En conclusión, en criterio del tribunal, la actuación de la DIAN de modificar la ubicación geográfica de las vacantes de la OPEC 198412 no se ajusta a lo previsto en el decreto ley 071 del 2020. Ello pese a lo indicado en el parágrafo quinto del artículo 9 del acuerdo de convocatoria 2022 de la DIAN, por lo que la misma es violatoria del derecho al debido proceso del actor, tal como lo concluye el juzgado de primera instancia. Por lo anterior, el tribunal confirmará la sentencia de primera instancia. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el tribunal? Pues que las vacantes son las inicialmente ofertadas. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Nariño, en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, confirmar la sentencia del 25 de julio de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto, según la parte considerativa de esta providencia, o sea, quiere decir que son las ciudades determinadas en la convocatoria sin los cambios que estableció después la DIAN. Esto es muy importante porque
indudablemente que con esto van a seguir desarrollándose tutelas, ya que comienza a constituirse una jurisprudencia que le está diciendo a la DIAN que no podía cambiar las ciudades en el camino y que podría sí reubicar a las personas, pero pues después del periodo de prueba, pero no antes, no en el momento de la posesión. Esa es una discusión que tenemos que tenerla en cuenta porque seguirán presentándose esas tutelas y las seguiremos viendo. Segundo, notifíquese a las partes, envíese el expediente a la Corte. Esto va para la Corte Constitucional a su revisión dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria. Eh, bueno, yo quería destacar esta tutela porque realmente lo que estamos viendo, pues es que ahí se está constituyendo una jurisprudencia nueva que está creando unas condiciones importantes que tienen que ver precisamente con la garantía para las personas que se inscribieron en el concurso y que se inscribieron pensando en unas ciudades y que pues después por el camino les fueron cambiadas las reglas.